Ok, todas nuestras sesiones van a iniciar o van a empezar siempre con el cronograma de actividades. Am, lo encontramos en plataforma, tenemos la pestaña cronograma, vamos a dar clic en cronograma y iniciaremos entonces con el cronograma de actividades. Luego vamos a hablar sobre las instrucciones de las actividades que tienen que desarrollar esta semana, incluyendo el componente formativo. Y de ahí vamos a tomar preguntas. Si no hay preguntas o dependiendo del tiempo de las preguntas, iniciaremos con los ejercicios que trabajan los temas o las estructuras que ustedes están viendo en este curso desde la semana anterior. Entonces, este es el cronograma de actividades, como lo mencionaba en la sesión anterior. Tenemos que en este momento empezamos a trabajar lo que es el resultado de aprendizaje número 2 según nuestro orden de trabajo. Recordemos que estas fechas son para organización dentro de nuestro trabajo en el curso. No quiere decir que llegado el 5 de agosto se va a cerrar la actividad. Todas las actividades están abiertas y disponibles para ustedes. ¿Ok? Entonces, empezamos el resultado de aprendizaje número 2, lo que tiene el componente formativo, Let's Introduce Ourselves o Presentémonos, y la evidencia de producto y desempeño, Foro Les Meet. Entonces vamos a revisar este componente formativo y la evidencia Foro Les Meet. Vamos a ingresar al curso nuevamente. Vamos a ir a actividad de aprendizaje guía. Vamos a revisar ese componente formativo, Let's Introduce Ourselves, Presentémonos. Lo voy a abrir en una pestaña aparte y también voy a dar clic en actividad de aprendizaje uno, donde están todas las evidencias, y también voy a abrir la evidencia Foro Smith en una pestaña aparte para ir agilizando y poder trabajar todo el tema. Entonces, nuevamente, actividad de aprendizaje guía, componente formativo, la subpestaña actividad de aprendizaje uno, están todas las evidencias. Entonces, voy a ir directamente al componente formativo, doy clic en el botón rojo y me abre el componente formativo. La semana anterior estábamos trabajando las estructuras básicas del idioma, lo que incluye los artículos definidos e indefinidos, un poco del verbo to be, un poco del presente simple. En este componente formativo vamos a ir de lleno al presente simple, entonces voy a ir directamente al segundo elemento aquí, donde empezamos ya a mirar lo que es el presente simple de lleno, ¿no? Lo trabajamos la semana anterior en su estructura y demás, pero aquí ya vamos a ir a desarrollarlo un poquito más. Los conceptos gramaticales del presente simple, tenemos que los verbos infinitivos. Vamos a hablar de qué son verbos infinitivos. Los verbos infinitivos son verbos, son acciones en nuestras oraciones que pueden ocurrir en cualquier momento. Por eso se llama infinitivo. Ocurre infinitivamente. O sea, puede ocurrir en cualquier momento. ¿Qué tipo de verbos son estos? En español, los que terminan en ar, er, ir, ¿cierto? Correr, transmitir, hablar, caminar, cocinar. Todos esos verbos son infinitivos, pueden ocurrir en cualquier momento. ¿Mm? En inglés, esos verbos infinitivos son compuestos por dos palabras. Uno, una preposición. La preposición es una partícula, en este caso es to, ¿vale? Y el verbo como tal en su estado original o su estado normal. Por ejemplo, tenemos el verbo to be, que es el verbo ser o estar. Tenemos el verbo to do, hacer. Verbo to have, tener. Verbo to eat, comer. Verbo to read, leer. Tenemos un montón de verbos, la mayoría de los verbos vamos a poder convertir en verbos infinitivos. Y entonces tenemos eso con la preposición to. To read, to look, to talk, to run, to walk, to lo que sea. Vamos a utilizar la preposición to. To study. Entonces aquí tenemos el por qué utilizamos la preposición to. Ustedes van a estudiar todo esto, lo van a leer, lo van a revisar muy bien. Y empezamos con el tema de la conjugación de los verbos. Entonces, si empezamos desde lo que es infinitivo, que es el verbo que puede ocurrir en cualquier momento, cuando ya yo voy a hablar de lo que es el presente y específicamente el presente simple, ya yo empiezo a conjugar ese verbo para las personas de las que yo estoy hablando en la oración, ¿sí? O sea, en la
Componente formativo anterior también trabajaron lo que son las personas o o los sujetos en la oración. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que las personas, igual que en el español, la vamos a dividir entre singular y plural. Lo que es singular, lo que es plural. Lo que es singular tenemos yo, que soy la primera persona, tú, que eres la segunda persona, y la tercera persona ya va a estar en lo masculino, lo femenino y lo neutral. ¿Ok? Y ya lo plural, pues tenemos we, que somos tú y yo, nosotros, you, que serían ustedes, y they, que serían ellos. ¿Vale? Esas son las personas, lo trabajamos en el componente formativo de la semana anterior. Cuando ustedes ya empiezan a conjugar los verbos para esas personas, ustedes se van a dar cuenta que realmente, o sea, si ustedes van a poner las cosas de la manera más básica del idioma, la única persona que realmente en el presente simple cambia o conjuga los verbos es esta, la tercera persona singular. ¿Qué quiere decir la tercera persona singular? El masculino, el femenino o el neutral. Esas son las personas que van a cambiar el verbo, a hacerle un cambio, van a conjugar el verbo. ¿Y cómo se va a conjugar esto en el presente simple? Añadiéndole una S a ese verbo o una ES a ese verbo, dependiendo de cómo termina ese verbo. De igual forma, esta es la única persona, si se dan cuenta, vean. Aquí tenemos el verbo to work, to go, to study. Mm. Y la única persona que cambia todo esto verbo, toda la conjugación va a ser esta. Entonces, si ustedes se aprenden algo de este nivel, que sea eso. La persona que realmente, el sujeto realmente, que realmente cambia o conjuga los verbos en el presente simple, va a ser la tercera persona singular. ¿Qué es la tercera persona singular? El masculino, he, Pedro, Carlos, Pablito, el profesor, el presidente, he, she, femenino, la profesora, la, am, la vicepresidente, la, no sé, Carla, Catalina, o sea, es el femenino. El neutral, it, it, el perro, el gato, el árbol, el carro, eh, el bebé, cuando no tiene un género determinado. Lo que es neutral, cuando es it, va a cambiar ese verbo. De resto, ninguna de las otras personas va a cambiar el verbo, va a ser el mismo. Entonces, si usted me dice I works, está incorrecto. Works solo es para la tercera persona. Y I es la primera persona. Yo soy la primera persona. Yo hablo de mí como la primera persona. ¿Vale? Debes tener eso muy, muy, muy presente. Ya entonces aquí empezamos a ver lo que es la tercera persona singular. Es la única persona que cambia y modifica el verbo. Ustedes van a revisar eso, van a estudiar el video. Am, ya aquí empieza el tema del verbo to be y cómo se conjuga. Les decía yo la semana anterior, el verbo to be solo hay tres. Realmente solo hay tres. Nuevamente trayéndolo a lo básico. Am, are, is. Am, el único sujeto, la única persona que tiene el verbo am es yo, la primera persona. Are es el verbo que se da para ti, que eres la segunda persona, o para lo que es plural. Todo lo que es plural va a ser are. Es para la tercera persona. ¿Y cuál es la tercera persona? El masculino, el femenino o el neutral. ¿Ok? Entonces solo hay tres. Am, are, is. Are se va a dar para el you, que ya sea singular, o sea, para ti, o para lo que es plural. Am, solo soy yo la que tiene am. Is, la única persona que tiene is, es la tercera persona, que es el masculino, femenino y el neutral. ¿Ok? El have y el do va a tener la misma configuración que todos los otros verbos que vimos en la parte superior. Es decir, que la única persona que modifica
esos verbos va a ser la tercera persona. Entonces, como lo vemos aquí en la tablita, have es para todos, menos para el masculino, el femenino, el neutral. Do es para todos, menos para el masculino, el femenino, el neutral. ¿Ok? Entonces, aplica para todos estos verbos, específicamente para lo que es la tercera persona. Sí, sí, ¿verdad? Ahora sí empezamos con lo que es la estructura del presente simple, o el contenido central de lo que es el presente simple, la estructura. Les decía también en la sesión anterior que cuando se habla de estructura se habla del orden de las palabras dentro de las oraciones. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una oración afirmativa, ¿qué es una oración afirmativa? Una oración afirmativa es sencillamente una oración que no niega nada. ¿Bien? No niega y ni pregunta nada. Esa es una oración afirmativa. Una oración afirmativa en el presente simple va a tener la estructura que ven aquí en pantalla en el componente formativo. El sujeto, el verbo y el complemento. Ese es el orden de las palabras que ustedes van a tener en la oración. Si se dan cuenta, un complemento puede ser hasta una sola palabra. ¿Ok? Entonces, realmente no se tienen que complicar haciendo oraciones largas. Este curso no les solicita a ustedes oraciones largas ni párrafos largos. Ustedes solamente tienen que trabajar oraciones cortas, sencillas, directas al grano. Así es que usted va a demostrar que usted ha aprendido lo que se ve en el componente formativo. Entonces, tengo un sujeto o una persona, es decir, la persona que hace la acción, de quién se está hablando en la oración, el verbo y el complemento. Es muy importante que usted tenga en cuenta que las oraciones en inglés siempre van a tener muy claro quién realiza la acción. En español no tanto. En español podemos decir, estamos en la cocina. Estamos en la cocina, es presente simple, estamos en la cocina. Estamos en la cocina. Pero en inglés, decir estamos en la cocina no es suficiente. Hay que decir quiénes son, estamos, quiénes están en estamos, de quién se está hablando, quién está realizando la acción, ¿vale? Entonces siempre vamos a tener un sujeto, una persona, algo, alguien claro en la oración que se diga o que pueda determinarse que esa persona o ese sujeto está realizando la acción. Entonces, en español sería como decir, José y yo estamos en la cocina, ¿ok? Tenemos que decir exactamente quiénes son las personas que están en la cocina. Tenemos que decir de quién estamos hablando. Y por eso siempre vamos a tener esa estructura, que es el sujeto o la persona. En inglés siempre se tiene que conocer de quién se está hablando. ¿Por qué? Porque en el español, por ejemplo, podemos conjugar verbos para determinar las personas. En inglés no, si se dan cuenta, la única persona que cambia el verbo es la tercera persona. Y aún así, en la tercera persona se requiere saber si es masculino, si es femenino o si es neutral. ¿Vale? El resto, si usted utiliza have, no se sabe de quién se está hablando. Se tiene que poner la persona o el sujeto para poder identificar quién es la persona que hace la acción. ¿Vale? Entonces, esa es la estructura afirmativa. Sujeto, verbo y complemento. Más un punto, ahí termina la oración. El punto es importante porque ahí concluye la oración completa. Esta es una oración completa, tiene 4 palabras, ¿vale? En la frase negativa tenemos ya un cambio y es que añadimos después del sujeto un auxiliar, específicamente en este caso va a ser el do, el verbo do, más el partículo not, que es lo que nos va a identificar que esa es una oración negativa. El verbo y luego el complemento. Entonces, sujeto, auxiliar, con su negativo, el verbo y el complemento. Así realizamos una oración negativa. ¿Qué pasa con la tercera persona? Ese verbo auxiliar es el que toma la conjugación. Si se dan cuenta, la conjugación está en does. Ya no es do, sino que es la ES, ¿vale? Does. Y el verbo va a seguir igual. Entonces no conjuguen los dos verbos. Es el único verbo que va a tomar la conjugación en la oración negativa. Es ese verbo auxiliar. ¿Por qué? Porque es un verbo auxiliar. Viene a auxiliar, viene a ayudar la oración para poder determinar que es negativo.
Entonces, disculpen. Ese verbo auxiliar es el único que va a tomar la conjugación. No lo va a tomar el verbo principal, solo el auxiliar, ¿vale? Entonces, el sujeto, el verbo auxiliar, su partícula not, el verbo principal y el complemento de la oración. Ese es el orden de las palabras. Eso es lo que se llama estructura. Luego tenemos la estructura interrogativa. Tenemos estructura interrogativa para, am, ah, en este caso yo diría que esto sería, sí, esto son oraciones en lo que se llama preguntas de sí o no, o preguntas cerradas, preguntas de sí o no. Tenemos entonces que cambia el orden de las palabras. Ya el auxiliar no va a ir después del sujeto, va a ir antes del sujeto. Si se dan cuenta, no hay signo de interrogación inicial, solo hay un signo de interrogación al final. Entonces, para poder determinar que esta es una oración interrogativa desde su inicio, la persona que lo está leyendo, tiene que saber que es una oración interrogativa porque se cambia el orden de las palabras. ¿Ok? No tenemos el signo de interrogación como en el español, nuevamente. Entonces, para poder identificar que es una oración interrogativa, necesitamos cambiar el orden de las palabras. Entonces, cambia ese verbo auxiliar, toma el primer lugar, luego va el sujeto, luego va el verbo y el complemento con su signo de interrogación final. ¿Vale? Entonces, em, lo anterior sigue aplicando y es que si el verbo auxiliar ya está en la oración y está conjugado para ese sujeto o esa persona, pues realmente el verbo principal no necesita em, modificarse. Entonces, el verbo auxiliar, sujeto, verbo principal, su complemento con su signo de interrogación. Eso realmente son preguntas cerradas de sí o no. am, Realmente no solicitan mayor información. ¿Cómo hacemos preguntas que nos den mayor información? Tenemos preguntas informativas o preguntas WH, que tienen las palabras WH antes de la oración. Entonces, por ejemplo, tenemos what, where, when, who, why, how. Hay que tener muy en cuenta que, por ejemplo, what es el indicativo o el equivalente a el que con la tilde, el que interrogativo, ¿ok? Muchas veces me escriben oraciones con el what, en- como si quisiera utilizar la palabra that, pero that y what son dos palabras diferentes, así como el que interrogativo y el que sin la tilde son dos palabras diferentes, ¿vale? Entonces es lo mismo en el inglés. Tenemos what, que es el que interrogativo, where, when, who, why, how. ¿Qué pasa con estas palabras? Estas palabras van a ir iniciando la oración. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, aquí tenemos la oración que acabamos de ver anteriormente, que es con el do o el verbo auxiliar, que es como si fuera una oración cerrada, una pregunta cerrada de sí o no. Pero si ya le ponemos el what antes, o le ponemos una palabra WH antes, se vuelve una pregunta de mayor información, es decir, una pregunta abierta, que nos van a dar mayor información. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la pregunta, eh, ¿do you do on weekends? Esta se refiere a lo que se hace en los fines de semana. Pero si ya le ponemos el ¿qué es lo que haces en los fines de semana? ¿O a qué te dedicas los fines de semana? Esta nos va a dar mayor información, ¿vale? Ya nos van a dar como mayor contenido en las preguntas, o en las respuestas, perdón. Y sería muy diferente hacer una pregunta como, por ejemplo, esta. Do you eat breakfast? ¿Comes desayuno o desayunas? A preguntar, ¿qué desayunas? ¿O qué usualmente desayunas? ¿Vale? Da mayor información la segunda pregunta que la primera, ¿sí? Y esa es la diferencia, la diferencia de utilizar esa palabra WH. Muy bien. Aquí tenemos la estructura de esas preguntas WH.
Eh, tenemos la conjugación de verbos nuevamente. El único verbo que va a ser conjugar, la única persona que va a conjugar los verbos va a ser la tercera persona. Y al final tenemos una actividad didáctica. Seguimos con el componente formativo. Aquí tenemos los pronombres de sujeto. Ustedes van a estudiar esto muy bien. Y tenemos una actividad didáctica. Y luego tenemos una actividad que habla sobre la información personal, como poder dar información personal sobre nuestra situación. Tenemos una actividad didáctica aquí. Quiero regresar aquí un momento para poder llamar la atención a algo. Ay, ay, ay. ¿Soy bien qué es? No me pasó. Mm, ok. Les decía yo entonces hace un momento que la única persona que modifica ese verbo va a ser la tercera persona singular, es decir, el masculino, el femenino o el neutral, ¿cierto? Si yo les digo esto les tiene que decir a ustedes o les implica a ustedes que usted tiene que identificar de quién se está hablando en la oración para poder conjugar el verbo. O sea, no, no hay otra forma de poder conjugar el verbo sin primero saber de quién se está hablando. Por eso es que es muy importante en inglés saber de quién se está hablando. Vamos a hacer un ejercicio sobre eso en un momento para que lo tengan muy claro. Ustedes primero en la oración tienen que hacer el scan de la oración, escanear la oración y mirar de quién se está hablando. Ah, se está hablando de Pedrito. Ah, Pedrito es masculino. Masculino cambia el verbo. ¿Listo? Se está hablando de mí. Ah, no, yo no cambio el verbo, entonces el verbo no se cambia. Se está hablando de ellos. Ah, ellos son plural. Plural no cambia el verbo. Usted tiene que poder primero, o sea, escanear la oración, identificar de quién se está hablando y ahí modificar el verbo, ¿vale? Es muy importante tener en claro esto. Y lo vamos a ver en un ejercicio en un momento. Muy bien. Terminado ya el componente formativo, vamos a ir entonces a la actividad que tenemos que desarrollar según el programa de actividades. El programa de actividades nos decía que tenemos que desarrollar. Ok. Tenemos que desarrollar en el resultado de aprendizaje número 2 el componente formativo Let's Introduce Ourselves y la evidencia Foro Let's Meet. Entonces ya hice el componente formativo, ahora voy a revisar el foro. Ingreso al foro y en el foro me doy cuenta que tengo instrucciones que seguir. Yo voy a descargar las instrucciones, ¿vale? Lo voy a abrir en una versión de aparte para poder leer. Aquí tengo las instrucciones del foro. Vamos a leerlas todas juntas, ¿ok? Ah, esta actividad es un foro de presentación. A través de dos participaciones en inglés, vas a presentarte y conversar con tus compañeros para practicar lo aprendido en el componente Let's Introduce Ourselves. Dos participaciones en inglés. Las estructuras a evaluar en esta evidencia son el uso del presente simple, sus formas afirmativas e interrogativas, la cual se distingue por tener un sujeto o pronombre, un verbo, tiempo definitivo o conjugado, y un predicado. ¿Cómo qué? Como lo que acabamos de ver en el componente formativo. Entonces tenemos el ejemplo, I am Shelley McLean. I, sujeto, am, verbo, Shelley McLean, predicado o complemento. Listo. Un punto indica la oración está completa. También se evalúa el uso del verbo to be y la conjugación de verbos para la primera y tercera persona. Si lo utilizan en las oraciones. Sus participaciones deben usar esa estructura para poder aprobar. Entonces, ¿qué deben hacer? Debes participar en el foro titulado Foro Les Meet. Tienes que hacer dos intervenciones obligatorias siguiendo esas instrucciones. Para la primera intervención, son dos intervenciones. Para la primera intervención, ¿qué vas a hacer? Vas a utilizar un contexto o escenario. Imagina que haces parte de la Armada Nacional o la Naval. Son dos instituciones diferentes. Usted va a escoger cualquiera que no. Bien. Escribe un párrafo corto con información básica sobre ti como si estuvieras en la institución que hayas escogido. Usa el presente simple en su forma afirmativa y el verbo to be correctamente.
Entonces, ¿qué tipo de información va a incluir en su participación, en su primera intervención? Nombre, rango, edad, base en la que se encuentra, pues, siguiendo el escenario. Mm, ciudad de nacimiento, ciudad de residencia, sus deberes diarios, su profesión o estudio, sus intereses en su tiempo libre. Esta información que usted va a hacer, usted va a entregar, usted la va a entregar en oraciones completas, así como lo que acabé de mencionar. Un sujeto, un verbo y un complemento, un punto. Eso es una oración completa. No escriba o no responda a esta información como un estilo formulario. Esto no es un estilo formulario, por favor. Vale, no me van a decir nombre, Shelly, rango, capitán, edad, no me van a decir esto. Tenemos que hacer oraciones completas. ¿Ok? Am, nuevamente va a escribir un párrafo corto, nada de párrafos largos, oraciones cortas, concisas y directas al grano. ¿Ok? Después de haber hecho su primera intervención, usted va a hacer su segunda intervención. Usted va a leer las presentaciones, alguna presentación de sus compañeros, va a escoger una de ellas y va a escribirle a esa persona un mensaje corto con oraciones interrogativas. Entonces va a hacerle al menos dos preguntas a este compañero, basándose en lo que la persona dice en su participación, ¿ok? Y le va a hacer preguntas. Entonces aquí tenemos ejemplos. ¿Por qué trabajas en esa institución? ¿Qué te gusta trabajar aquí? ¿Cuáles son las películas que más haces? Son preguntas de ejemplo. Usted va a hacer sus propias preguntas. No va a copiar esas preguntas y las va a poner en la participación. Usted va a hacer sus propias preguntas con base en lo que su compañero dice en su participación. ¿Ok? Ah, usted también va a utilizar el presente simple en esas oraciones interrogativas. Esto es lo que se está evaluando en esta actividad, el uso del presente simple. Entonces, usted va a utilizar oraciones interrogativas por lo menos dos a sus compañeros o a su compañero que haya escogido y le va a hacer, eh, las va a hacer con base en lo que su compañero ha dicho en su participación. También va a utilizar expresiones de saludo que se han visto también en los componentes formativos, como nice to meet you, bueno, lo que usted quiera utilizar. Si usted recibe preguntas, usted puede responder. También si le van a hacer preguntas con oraciones en presente simple, pues usted va a responder en el presente simple. Si a usted no le han hecho preguntas, no pasa nada con su calificación. Si usted no tiene preguntas que le han hecho, no puede responder porque no le han preguntado nada, no pasa nada. ¿Ok? Pero sí tiene que enviar las dos intervenciones. Entonces, la primera, su propia participación. La segunda, la participación al compañero. Entonces, ¿cómo se ve esto en... bueno, en las instrucciones tenemos aquí pues qué se va a evaluar, cómo entregar la evidencia. Usted va a hacer la primera intervención directamente en el foro, la segunda intervención se la va a hacer a uno de sus compañeros. Y aquí hay preguntas que les sirven, preguntas frecuentes y también tenemos recursos que les sirven para el tema de vocabulario referido al escenario que van a utilizar. Si usted envía una participación sin utilizar el escenario que se da en las instrucciones, la evidencia no es aprobada, tiene que volverla a enviar utilizando el escenario el escenario que se da dentro de las instrucciones, ¿vale? O sea, va a ser este. Y tampoco me va a hacer oraciones como, para este ejercicio soy capitán, no necesitamos eso. Se va a centrar y ve, este es el escenario. Yo ya estoy en la institución que escogí y estas son mis respuestas, ¿vale? Vale. ¿Cómo se ve entonces esto en la práctica? Entonces yo estoy en el foro, ya revisé las instrucciones, ya lo leí y me vengo al foro. Entonces yo veo que en el foro, por ejemplo, aquí tengo una primera participación que me dice que estas son las instrucciones y me dice que está bloqueado. No quiere decir que el foro está bloqueado, ¿vale? El foro no está bloqueado. La primera participación está bloqueada. Si ustedes dan clic en esa primera participación donde dice instrucciones, van a leer lo que se da. Tenemos las mismas instrucciones que acabamos de leer y nos dice para hacer su primera intervención qué tiene que hacer y para hacer su segunda intervención qué tiene que hacer. Entonces es cuestión de leer lo que está en el foro.
¿vale? Pero lo vamos a hacer entonces de una vez, como se ve esto aquí, ¿no? De acuerdo. Ya leí todas mis instrucciones, ya tengo mis oraciones, ya sé lo que voy a responder. Entonces voy a ir a mi foro y voy a hacer clic en añadir un nuevo tema de debate. Aquí voy a hacer mi primera intervención. Ah, y voy a hacer mi presentación. Vamos ya. Con el contexto que se me solicitan las instrucciones, doy clic en enviar al foro y ahí se envía mi primera intervención. ¿Vale? Después de ello terminar, voy a cancelar aquí para que no se vayan, pero sí, ese es el proceso que van a hacer. Luego de que yo haga mi primera intervención, voy a ubicar la presentación de un compañero, voy a leer qué es lo que dice y cuando ya yo leí lo que dice, voy a darle clic en responder y aquí le voy a hacer mi segunda intervención con dos oraciones interrogativas. Doy clic en enviar al foro y ahí se envió mi segunda intervención. Ay, instructora, la verdad, yo no recuerdo a quién yo le hice mi segunda intervención. Eh, no recuerdo nada, la verdad. Bueno, ¿usted no recuerda alguna palabra que utilizó? No, yo recuerdo que la persona como que se llamaba Juan o algo así. Ok, entonces vamos a buscar a Juan. En esta casilla de búsqueda le doy clic en buscar y miro a ver si está la participación. Me va a aparecer las participaciones que tengan esa palabra. Entonces recuerden que tienen esta herramienta de buscar dentro de su foro para poder utilizarla por algún motivo, no sé, cualquier cosa que recuerden dentro del foro o que quieran buscar directamente esa participación, la pueden utilizar. ¿Ok? Abro el espacio para preguntas. Pueden hacerme las preguntas en el chat o por el micrófono. ¿No hay preguntas? Hola, profe, qué pena. ¿Me escucha? Sí, adelante. Bueno, entonces estamos hablando de que la primera intervención es la presentación con las frases diciendo que yo trabajo o soy parte de una institución militar, la naval, o bueno. Y la segunda es coger la intervención de otro compañero y darle una respuesta preguntándole por qué hace eso, con dos preguntas originales, ¿cierto? Son dos preguntas con base en lo que el compañero ha dicho y las preguntas tienen que ir en presente simple. Presente simple, vale, profe. Muchas gracias. No hay problema. ¿Alguien más? ¿Hasta cuándo hay plazo de esta evidencia, profe? Todas las evidencias en el curso tienen una fecha. Ay, ay, ay. 22 de agosto a las 11:59 de la noche. Todas las evidencias del curso cerrarán esa fecha y hora. Vale, gracias. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Kevin dice, yo ya envié uno de los trabajos. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Cuál es su pregunta al respecto? Cuando estén calificados, la calificación. Cuando estén calificados, la calificación aparece en desayuno. Sí, claro, todas las evidencias cuando están calificadas aparecen en desayuno. Si ustedes tienen dudas acerca de cómo se va a ver su calificación
desayuna. Esto se dijo en la sesión anterior y también en la sesión anterior a esta, y todas se encuentran grabadas, ¿no? Comunidad de aprendices. Tenemos aquí la última opción, recursos audiovisuales, guías e instructivos o videos, cualquiera de las dos te va a servir. ¿Cómo consultar tus calificaciones? Entonces das clic en cómo consultar tus calificaciones y revisas su calificación de la evidencia que hayas enviado. Am, Usualmente el tiempo de respuesta para las actividades, como lo que acabamos de hablar, el foro, son 48 horas hábiles, o sea, 2 días hábiles laborales. Em, la evidencia test EW es automática, así que ustedes podrían revisar su calificación directamente. Lo que se habla de calificaciones, ustedes van a ver una A de aprobado o una D de no aprobado. Cualquiera que sea la opción, ustedes al ingresar a su evidencia, ingresar a la evidencia nuevamente, ingresando a la evidencia, van a revisar la retroalimentación que se les da y se les dice qué deben hacer en la retroalimentación. Si sacaron una D no aprobado, se les indica qué tienen que hacer. Entonces usted ingresa a su calificación, ve su calificación y luego ingresa a la evidencia, directamente a la evidencia y va a ver su comentario. Y si tiene que volverla a enviar o tiene que hacer alguna corrección, ahí se le va a indicar. ¿Alguna otra preguntita? Quiero alcanzar a hacer un ejercicio por lo menos. ¿Otra pregunta? Ok, perfecto. Entonces vamos a intentar hacer este ejercicio. Este ejercicio. Vamos aquí. Observamos. Entonces, como les decía hace un momento, vamos a hacer ese ejercicio, pues, ah, intentando aprovechar el tiempo que nos queda. Nos quedan 15 minutos, entonces vamos a intentar hacerlo eh, todos juntos. Recordemos entonces, vamos a utilizar el chat para hacer este ejercicio, ¿ok? Entonces vamos a ponerlo aquí. Muy bien. Recordemos entonces que el único... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. La única persona que va a modificar el verbo en el presente simple va a ser esa tercera persona singular, el masculino, el femenino o el neutral, ¿vale? Entonces, este ejercicio es eso, vamos a conjugar los verbos directamente en la oración. Entonces, el verbo que vamos a conjugar va a estar en paréntesis, ¿ok? Y usted en el chat me va a ir diciendo la respuesta a cada una de estas oraciones. Y vamos a ir por mayoría, que es lo que vamos a poner en ese espacio en blanco. Entonces, la oración tiene el espacio en blanco para conjugar ese verbo. Y usted en el chat me va a poner ese verbo ya conjugado. Es decir, usted me va a poner ahí en el chat la respuesta en esa oración. ¿Ok? Y me va a poner cómo se conjuga directamente el verbo ahí. Vamos a ir oración por oración. Todos pues lo van a ir poniendo. Si usted no está claro, puede también poner no estoy claro, no sé. ¿Vale? Pero vamos a ir poniendo cada una de las respuestas. Primera oración. She, espacio en blanco, in a hospital. El verbo a conjugar es work. Paula respondió, Edward respondió, Fernando respondió, Sofía respondió. Ah, Gabriela, Kevin, Ruby, alguien que está conectado con el nombre Aliento de Vida. Puedes identificarte también y decirnos cuál es tu nombre. Kevin respondió, ¿alguien más?
Tenemos que agilizarlo porque tenemos solamente 12 minutos. Ok, Gabriela respondió. ¿Alguien más? Ok, Rubí dice no sé. ¿Alguien más? Ven, pasa aquí. Bueno, tenemos la mayoría. Uno, dos, tres, cuatro. Wow. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Tenemos mayoría. Words con la S. Ok. El segundo. I, espacio en blanco, the guitar. Y el verbo a conjugar es el negativo de play, not play. Play es tocar. ¿Ok? Estamos hablando de tocar la guitarra. ¿Qué tenemos que poner ahí en ese espacio en blanco? Sofía dice, ok, ¿alguien más? Ok, Marlene. Marlene, puedes cambiar tu nombre aquí, pero bueno, puedo cambiar. Aquí. Ok, Sofía respondió, Fernando respondió, Paula respondió, Edward respondió. ¿Alguien más? Marlene respondió. Mm, uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué pasa con el resto? Ok, cinco, Kevin respondió. Ah, Ruby, Ruby, Gabriela. Mm, la pantalla se ve como medio borrosa. Eh, es lo mejor que puedo hacer ahí, Ruby. Entonces, revisar tu configuración. Perdón, Gabriel, Gabriel. Revisar tu configuración a ver qué pasa. Ok, la mayoría dice do not play. Do not play. Muy bien, la tercera. Espacio en blanco. You, espacio en blanco. T. T es té, ¿no? Un té, una aromática, algo así. Y esto es una oración interrogativa, ¿vale? Tenemos el verbo drink. ¿Cómo armamos esa oración ahí? ¿Qué ponemos ahí? ¿Ya Sofía respondió? ¿Alguien más? Es una oración interrogativa. Recordemos que el orden de las palabras cambia. Ok. Kevin respondió, Fernando respondió, Paula también. ¿Alguien más? Gabriela. Uno, dos, tres, cuatro. Marlene respondió. Ok. Ok. Ruby, ¿puedes responder nuevamente, por favor? ¿What? Otra vez, con paciencia, tranquila. Escribe ahí cada letra. Ah, ¿Diego respondió? ¿Diego ha respondido alguna de estas? Diego, A R Ruby, A R
¿Te refieres a R? A-R-E. Son dos palabras que hay que responder aquí, Rubio, ¿vale? Tengo aquí entonces mayoría. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Do, do you drink? Ok, cuarta. Vamos a la cuarta. No, Rubio, ahí te quedó en una sola, sin espacio, sin nada. No sé. Where, cuarta. Where, espacio en blanco, your friend, interrogativa, nuevamente. Y el verbo a utilizar o a conjugar, live. Live. Ok. Paula respondió, Sofía también, Fernando también. ¿Alguien más? Mm, cuatro, Diego. Un, dos, tres, cuatro, Gabriela. Cinco, Fernando. Kevin. Ok, perfecto. La mayoría dice, does your friend live? Uno, dos, tres, no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, mayoría. Muy bien. Cinco. They, espacio en blanco, to the cinema very often. Cinema es cine, ¿no? Ir al cine. They to the cinema very often. Esta es negativa. Not go. Sofía, Paula, Gabriela, ok. ¿Alguien más? Mm, Marlene, Diego, ok. Fernando, ahí está incompleta tu respuesta. Ok, a ver. Ok, la mayoría dice huh, do not go. Sexta, what, espacio en blanco, you, espacio en blanco, for work, interrogativa. Y el verbo es wear. Wear es vestir. Paula respondió. Fernando también. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Fernando, Gabriela, Sofía, Kevin. ¿Alguien más? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Edward, ahí te quedó la ortografía al contrario. Ok, espérame. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Estamos empatados. Tenemos do wear y do wears. Estamos empatados. A ver, ¿quién falta? Paula, Fernando, Gabriela, Sofía, Kevin, Ruby, Edward, Marlene. Diego. Diego también. Ok, miremos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Do wears. Mayoría. Vale. Ah, séptima.
His English class, his English class, verbo a conjugar finish, terminar, at 8 o'clock. His English class, verbo a conjugar es finish at 8 o'clock. Paula respondió, Sofía también. Mm, hmm. Uno, dos. Hmm. A ver, tenemos todas respuestas diferentes. Uno, dos. Ok, uno, dos. Ok. Uno, dos, dos, uno, dos. Estamos empatados otra vez. Dos, dos y dos. A ver, tenemos finish con apóstrofe y S. ¿Tenemos esa otra vez? No, solo hay uno. Tenemos do finishes. Do finishes, dos. Y listo, esa es la uno. Ah, solo dos. Tenemos finish, finish, dos. Tenemos do finish y do finish, dos. Y tenemos finishes y finishes, dos. Bueno, entonces vamos a ir con la primera. Estamos en la primera dice finish apóstrofe S. Vamos con la primera porque realmente estamos empatados. Dos, dos, dos. Y la última. Espacio en blanco, we, espacio en blanco. Time for a coffee. Verbo a conjugar have. Sofía respondió, Paula respondió. Es una oración interrogativa, ojo, ojo, interrogativa. Tenemos tres para esta, más respuestas. ¿Alguien más? Ok, ok. Fernando, Marlene, Diego, ok. Edward, bien. Ok, mayoría dice do we have. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos fue, ¿vale? Vamos a ver cómo nos fue. Usamos las respuestas. Sí, están en contracción, así que vamos a valerlas de todas maneras. Las que están en negativo con el do están en contracción. Entonces es don't. Pero aquí es habilidad de no sé. Bueno, en fin, no importa. She works in a hospital. Muy bien. Works con la S. ¿Por qué? Porque la única persona que modifica el verbo con la S o con la ES es el masculino, femenino o el neutral. O, dicho de otra manera, la tercera persona singular. Es la única persona que modifica el verbo, ¿vale? Esta es correcta. I do not play the guitar. En contracción sería I don't play the guitar. ¿Bien? Do you drink tea? Ojo, do you. You no es masculino, no es femenino, no es neutral, ¿cierto? Es you, es la segunda persona. Entonces no puede tener el drink
terminado en S. Vi a unas personas poniendo drinks. Realmente no aplica. Solo la tercera persona puede modificar el verbo. Y esa tercera persona es el femenino, el masculino o el neutral. ¿Ok? Where does your friend live? Correcto. Does, porque your friend, estamos hablando de una tercera persona. La tercera persona es la única que modifica el verbo. No eres tú, no soy yo, es tu amigo. Estamos hablando de una tercera persona. Esa tercera persona es la única que modifica el verbo. Y va el verbo modificado en does, el auxiliar, no en el verbo principal, lo acabamos de mencionar en el componente formativo. No puede incluirse o modificarse el verbo, perdón, en la, ¿cómo está? No puede conjugarse el verbo queda igual. El que se conjuga es el verbo auxiliar, ¿vale? Ok, vamos otra vez. Entonces, where does your friend live es correcto. Nuevamente es correcta esta oración. They do not go to the cinema very often, pero en contracción sería they don't go to the cinema very often, ¿vale? Ojo, what do you wears? Alguien que me pueda decir por qué esta está incorrecta. Wears, ¿por qué está incorrecta? Ya sea en el micrófono o en el chat. Porque es un verbo, es segunda persona. O sea, es el I you, o sea, es usted. ¿Usted usted viste ropa para trabajar? ¿O usted qué ropa viste para trabajar? No está en plural porque no es tercera persona. Bueno, ahí dijiste dos cosas diferentes. Plural es varias personas en una oración. Aquí estamos hablando del singular, ¿vale? Y en esta, o también podríamos hablar del plural, sí, sí, tiene razón, también podemos hablar del plural, que sería you. Pero, nuevamente, la única persona que modifica el verbo a wears sería la tercera persona. Sin embargo, estamos hablando de una oración interrogativa. Y la oración interrogativa, el verbo no podría conjugarse, el que se conjugaría sería el verbo auxiliar. Sin embargo, lo que acabas de mencionar, estamos hablando de you. No estamos hablando de una tercera persona singular. No estamos hablando del masculino, no estamos hablando del femenino, no estamos hablando del neutral. Estamos hablando de you, que puede ser singular o puede ser plural, y no podría modificarse el verbo, ni el auxiliar, ni el verbo principal de la oración. Tiene que ser directamente what do you wear for work. ¿Ok? Lo que dice Kevin no es tercera persona singular, ¿vale? Muy bien. His English class finish apóstrofe S at 8 o'clock. Alguien que me diga por qué esta es incorrecta. Kevin dice por la S. Ok, pero bueno, cambiemos la pregunta. Alguien que me diga cuál es la respuesta correcta. Teacher, el verbo es regular y hay una regla donde se le pone la E, dead, mejor dicho. Algo así. Se le pone la E, no te escuché al final, se le pone la E y ¿qué más? Sofía, estabas hablando. Diego dice cuando termina en SH se coloca ES, ok. Fernando. Sofía, no te escuché lo último que dijiste, si quieres puedes repetir, por favor. Que se le agrega la E y la S Ok, al verbo. ok, muy bien. Sí, pero si recuerdan, en las respuestas teníamos mucha diferencia, ¿no? Teníamos do finishes, finish, finish, apóstrofe S. Teníamos mucha diferencia. Entonces vamos a hablar sobre esta oración. ¿De quién se está hablando en la oración?
¿Quién es el sujeto de la oración? La clase de inglés. Ah, no, él, his, ellos. Él o ellos. Él o ellos. Él o ellos. Vamos a ver. ¿Alguien más? ¿De quién se está hablando? ¿Quién está realizando la acción? Una tercera persona, mejor dicho. Ok. Ok. ¿Alguien más? Recuerden que lo que les acabé de decir en el componente formativo es muy importante. Usted tiene que escanear toda la oración y identificar de quién se está hablando. Entonces usted revisa toda la oración e identifica de quién se está hablando. Se está hablando de una tercera persona. En este caso, una tercera persona masculina. Y esa persona masculino tiene algo en posesión. Por eso se llama his. Es posesivo. Es el posesivo de alguien masculino. Y ese posesivo de alguien masculino es una clase de inglés. Entonces, estamos hablando de una clase de inglés de alguien que es masculino. Esa clase de inglés de alguien que es masculino es una tercera persona. En este caso va a ser una tercera persona neutral porque es una clase de inglés, ¿vale? Es un objeto, es algo, es un curso. Si es el tercera persona, ¿no? La tercera persona. Esa tercera persona es la única que va, singular, hablando de singular, es la única que va a conjugar o que va a cambiar ese verbo. Ese verbo va a ser finishes. No va a tener el verbo auxiliar do, no va a tener el verbo auxiliar does, nada. Solo el verbo principal de la oración. El verbo auxiliar lo vamos a utilizar cuando estemos hablando de preguntas, ¿ok? De oraciones interrogativas. Hay excepciones ah, en las conversaciones informales, especialmente enfocadas a diferentes locaciones o diferentes lugares culturales, donde podríamos utilizar el verbo auxiliar to para poder reforzar la afirmación de una oración. Pero realmente en el lenguaje formal no lo vamos a utilizar, solo con decir el verbo principal de la oración. Basta. Y ese verbo principal de la oración va a ir conjugado para esa tercera persona. Sería finishes, sin apóstrofe. Ahora, quiero aclarar. El apóstrofe y la S es un posesivo. ¿Qué es un posesivo? Que algo le pertenece a alguien. Los verbos no pueden tener un posesivo, porque no es un algo, no es un objeto, no es ni tangible ni intangible, no es un algo, es una acción, ¿vale? Entonces los verbos no pueden tener un posesivo. No ocurre en español, no ocurre en ningún otro idioma. Pues en estos idiomas, ni en español ni en inglés. En el, en este caso, el verbo no puede tener la apóstrofe y la S, solamente va a ir con la ES al final. Y como le decían los compañeros, está la regla que pues también SH, ya que es un verbo regular, lo pueden utilizar con la ES. Lo que son verbos regulares e irregulares, ustedes lo van a ir aprendiendo con la práctica, no quiero que se estresen al respecto. Eh, Nativos y no nativos lo aprenden con la práctica, ¿vale? Entonces vamos a ir paso por paso. Lo importante es saber que si el verbo le pertenece a una persona o un sujeto que cambia el verbo tiene que cambiar, el verbo tiene que conjugarse. Y en este caso, en el presente simple, la única persona o sujeto que va a cambiar ese verbo es la tercera persona singular, masculino, femenino o neutral, ¿vale? La última oración tenemos, do we have time for a coffee? Muy bien. Do we have time for a coffee? Empezamos con el auxiliar. El verbo principal queda normal, no cambia a has, no cambia a nada, queda normal y sigue con el complemento, terminando en signo de interrogación. Muy bien. ¿Tenemos preguntas respecto a esto? No, no, señora. Ok. En el chat les estoy adjuntando eh, este link porque en la parte inferior tenemos otro test que podemos desarrollar en el tiempo libre. Esto no tiene nada que ver
con el trabajo que tienen que hacer en el curso. Uno está relacionado es para ustedes poder hacer la práctica de lo que es el presente simple. Entonces, en la parte inferior tenemos otro ejercicio. Y también les voy a entregar este ejercicio. Por favor, desarrollenlo también en su tiempo libre. Tienen diferentes ejercicios, también con el presente simple y específicamente con el verbo to be. ¿Vale? Por favor, desarrollenlo como para que puedan ir afianzando o más bien reforzando los conocimientos que están viendo en el componente formativo de este curso. Recordemos entonces que tenemos los medios de comunicación, las notificaciones, el foro de dudas e inquietudes o el correo. Y yo quedo pendiente pues si tienen alguna inquietud respecto a cualquiera de estos temas o del trabajo en el curso. ¿Vale? Voy a dar por terminada entonces la sesión. Muchas gracias por asistir. Nos vemos el próximo lunes. ¿Ok? El próximo lunes es el 10 de agosto a la misma hora. ¿Vale? Y pues si tienen preguntas se pueden quedar y resolvemos las preguntas. Por ahora voy a dar por terminada la sesión. Y voy a parar de...